Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hace unos días, el procurador Fernando Carrillo propuso en el periódico La República declarar la muerte jurídica a las empresas corruptas. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa propuesta? ¿Sí o no? Se lo pregunto en primera instancia a Camilo de Guzmán, consultor y analista. ¿Qué dice usted, Camilo? ¿Sí o no? Definitivamente sí. La corrupción no es solamente un flagelo que afecta a toda América Latina, sino que es una de las principales preocupaciones de los colombianos en este momento. Y con buena razón, no solo le cuesta billones de pesos al país al año, sino que también socava la sana competencia, la confianza inversionista y la confianza en la democracia. Por lo tanto, es necesario que la legislación colombiana le dé más dientes a las autoridades en los distintos frentes de la lucha anticorrupción. Y uno de esos frentes es el abuso de la personería jurídica para cometer actos delictivos, escudándose en la responsabilidad limitada. Muy bien, profesor Jorge Restrepo, analista todas las mañanas de RCN Radio. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? No, yo digo que no. Yo creo que esta es una muestra más de populismo punitivo, de utilizar la criminalización de una conducta para hacer populismo, es eso. Pero además esto no conviene porque haría muchísimo daño. Haría muchísimo daño a los trabajadores, a los proveedores, a las comunidades que dependen de esas organizaciones empresariales que terminarían viendo que mueren sus trabajos. Claro, un poco que paguen justos por pecadores. Pagan justos por pecadores. ¿Ese es un riesgo real de esta propuesta que hace el procurador? Camilo, ¿le inquieta eso? Sí, sin duda alguna es algo que se tiene que considerar. La muerte jurídica debería aplicarse en aquellos casos en los cuales la personería jurídica se vuelve un vehículo para cometer actos delictivos o cuando una empresa se convierte en una organización criminal, es decir, que utiliza la corrupción para crecer. Profesor, claro, y hay quienes dicen a actos extremos, medidas extremas. No, pero además el otro punto es que este tipo de medidas extremas no garantizan en ningún momento que se va a reducir la corrupción. Y el tercer argumento para decir que no a esto es que hoy en día ya existen medidas precisamente para proteger la libre competencia, para perseguir los capitales que son producto de esas prácticas corruptas. Y aún así tenemos casos como el de Odebrecht. Tal vez lo que estamos encontrando precisamente son esos casos porque hoy en día ya existen las herramientas legales para luchar contra el soborno transnacional, contra el crimen organizado y contra la utilización de las empresas. ¿Será que sí es suficiente lo que hoy existe? Esas penalidades normalmente se concentran en penas económicas, pero las personas jurídicas tienen una serie de beneficios y cuando se convierten en actores criminales deberían también tener una serie de obligaciones y castigos como las personas naturales. Y las personas naturales pierden la libertad. Entonces, cuando una empresa se convierte en una organización criminal, entonces debería también tener una forma de pérdida de libertad. Y eso es que no pueda operar por un periodo de tiempo o, si es suficientemente grave la conducta, por una disolución definitiva, que sería la pena de muerte jurídica. Una última respuesta, profesor. Lo que necesitamos son más y mejores empresas, no acabar las empresas que por el abuso de sus directivos y de los gerentes, incluso de sus dueños, incurren en prácticas corruptas, que pierdan la propiedad, que pierdan las utilidades, pero no que maten la empresa, porque con eso mueren los trabajos. Ahí agregaría una cosa. Yo no estoy hablando de casos en los que la empresa es víctima de sus directivos que cometen corrupción para enriquecerse a costa de los accionistas, sino cuando la empresa misma genera un modus operandi en donde se enriquece a través de la corrupción, como en el caso de Odebrecht. Eso son una organización criminal y los criminales son los que deben ir a la cárcel, no la organización morir con sus trabajos por eso. Señores, muy interesante. Vamos a ver en qué termina la propuesta del procurador Carrillo. ¿Qué dicen los televidentes hasta ahora? ¿Sí o no? Veamos cómo van los resultados. Sigan votando con nosotros en nuestras páginas de internet y nuestras cuentas de Twitter. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.